Previo cordial saludo, vamos a tratar en esta oportunidad un tema denominado artrocentesis temporomandibular como una modalidad de tratamiento para el manejo. Previo cordial saludo, vamos a tratar en esta oportunidad un tema denominado artrocentesis temporomandibular, que es una modalidad de tratamiento para el manejo de los trastornos temporomandibulares. Los trastornos temporomandibulares son problemas que ocurren en la articulación temporomandibular porque muchas veces hay una incoordinación entre el movimiento de rototraslación y el disco articular que los acompaña, que en esta imagen se ve de color amarillo, ¿no? En una boca cerrada, el disco se encuentra en esta posición y cuando la boca se abre, el cóndilo hace un movimiento de rotación y traslación y es acompañado por el disco. Cuando esto no ocurre así, el disco se va hacia adelante e impide el movimiento de traslación, o sea, solo hay una abertura limitada, pero no se logra completar la abertura. Esto puede deberse a algunos movimientos parafuncionales, como el bruxismo. El paciente usualmente nos consulta por presentar dolor orofacial, dificultad para masticar y una abertura bucal disminuida. Causa de esto puede ser el sobreestrés, los hábitos parafuncionales como el bruxismo y algunas anormalidades anatómicas estructurales, así como micro y macrotraumatismos. Y en último lugar estarían las malas oclusiones que pueden ser deleterias o inadaptables. Los trastornos temporomandibulares se clasifican por la Organización Mundial de la Salud con el número y letras de K07.6 y son trastornos dolorosos que involucran la neuromusculatura, están asociados a apretamientos dentarios y parafunciones, disminuyen la abertura bucal, la padecen aproximadamente el 30% de la población, pero solo un 10% tiene dolor para buscar ayuda. El diagnóstico, si bien es cierto, es fundamentalmente clínico, se tiene que descartar algunas comorbilidades que pueden coexistir y también se establecen los principales diagnósticos diferenciales. El tratamiento, en el 95% de los casos, usualmente es un tratamiento conservador a base de fisioterapia y dispositivos intermaxilomandibulares. El 5% de los casos son refractarios al tratamiento conservador y en estos casos se realiza un lavaje de la articulación a fin de eliminar productos inflamatorios y a este lavaje se le denomina artrocentesis temporomandibular. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con algunos problemas articulares de orden general y algunos problemas musculares también que afectan a todo el organismo. Dentro de los articulares estamos los artritis, la artrosis, inclusive psoriasis, y dentro de los diagnósticos musculares están el síndrome de diferenciales musculares, síndrome de fibromialgia, fatiga crónica, entre otros. Si se sospechara de este tipo de trastornos de orden general, se tendría que hacer la derivación oportuna a la especialidad médica correspondiente. El tratamiento, como les había mencionado, es fundamentalmente conservador en base a analgésicos, dieta blanda, terapia miofuncional. Si no resultara con esto, que es el esquema terapéutico que alivia a un 95%, ya quedarían los tratamientos mínimamente invasivos y totalmente invasivos. Dentro de ellos se encuentra la artrocentesis temporomandibular.
Fue descrita por primera vez este procedimiento por la cirujano bucomaxilofacial Dorit Nixa de Israel, que mientras realizaba una artroscopía se percató que al iniciar con el lavaje, los pacientes podían recuperar la abertura bucal que estaba bloqueada por el disco articular. El doctor David Frost, también cirujano bucomaxilofacial de los Estados Unidos, realizó muchos trabajos de investigación al respecto. Entonces, las indicaciones de la artrocentesis temporomandibular son en realidad pocas, ¿no? Dos básicamente: un dolor refractario, significa un dolor que no es controlado con el tratamiento habitualmente conservador, y un bloqueo de la abertura que dificulta la ingesta de alimentos, ¿no? A esto se sobreagrega el estrés, la angustia y también el dolor, ¿no? Usualmente los pacientes se presentan de esta manera, ¿no? Cuando se les pide que abra la boca lo máximo que pueda, encontramos este tipo de abertura. Dorit Nixa empezó a hacer muchas investigaciones y publicaciones al respecto. Esto es como nosotros vemos a nuestros pacientes con diversos tipos de abertura bucal limitada y también con problemas en la lateralidad. El bloqueo de la abertura bucal se puede verificar imagenológicamente con la resonancia magnética nuclear, ¿no? Aquí vemos nosotros un disco articular que está adelantado en una boca cerrada, y cuando el cóndilo hace el movimiento de rotación y quiere hacer traslación, el disco se interpone entre ellos, ¿no? Esta condición los americanos la llamaron cluster lag. Los objetivos del lavaje articular son eliminación de sustancias inflamatorias y también de proteínas proinflamatorias y de algunos productos degenerativos, ¿no? El lavaje se hace más o menos de esta manera, con dos agujas. Con una se insufla usualmente el cloruro de sodio o la solución lactato ringe, y con la otra se va eliminando los productos inflamatorios que se encuentran en este tipo de articulación. En cuanto al material que se utiliza, es un material muy simple, es el que usamos en las prácticas, las jeringas para administrar anestesia, algunas jeringas descartables, campos y gasas, y en algunos casos utilizamos algún fármaco, como vamos a comentar. Las agujas usualmente son dos y también son separadas, pero en la actualidad hay muchas variantes. Están haciendo agujas de doble vía y con una sola entrada. Usualmente la técnica quirúrgica va acompañada de anestesia, que puede ser local o general, dependiendo del dolor del paciente, dependiendo también de la condición y del tiempo que ha permanecido este paciente con el bloqueo de su abertura bucal, ¿no? Se colocan dispositivos, se inyecta el lactato a presión continua pero controlada, y posteriormente, cuando ya se termina de hacer el lavaje, se utiliza lo que es el ácido hialurónico o también otras sustancias como los factores de crecimiento que se están usando recientemente, ¿no? Este es el caso de una paciente que llega con la abertura bucal bloqueada desde hace más o menos una semana. Ha consultado a varios facultativos, no le han podido solucionar el problema. Cuando nosotros le hacemos la medición de la abertura, vemos que está francamente disminuida. Entonces realizamos una atención de urgencia colocando anestesia infiltrativa, ¿no? Anestesia local infiltrativa, para poder iniciar el lavaje articular, ¿no? Se toma usualmente unas medidas que van desde el borde del tragus hasta el borde del canto externo, y sobre esta línea, desde el inicio del tragus, se cuenta 10 milímetros y 10 milímetros y 2 hacia abajo, que sería la entrada de la primera aguja, y después
10 milímetros más con 15 hacia abajo o 10 hacia abajo, y de ahí se ingresa la segunda aguja. Nosotros vemos que después de hacer la artrocentesis el paciente puede abrir la boca y a la semana ya está abriendo la boca normalmente, ¿no? En la actualidad no usamos tanto esa medición, sino palpamos más la posición del cóndilo, ya que hay variaciones, ¿no? Y entonces, más seguridad nos da la palpación del cóndilo mandibular para poder nosotros iniciar este procedimiento, ¿no? Una vez que salen las primeras gotas, ya estamos seguros que estamos en el lugar correcto, ¿no? Usamos también una aguja más delgada para insuflar y otra más gruesa para punto de salida, ¿no? Igual acá sale la primera gota y ya empieza a hacerse el lavaje articular. No sé si este video podrá verse. Una vez terminado el ácido, la artrocentesis, se puede infiltrar ácido hialurónico siempre y cuando sea de alto peso molecular. El plasma rico en fibrina también se usa para posterior al lavado, ¿no? El lavado mandibular tiene que ser acompañado siempre con un tratamiento de soporte en fisioterapia y también el uso de planos de prescripción, que son diferentes planos que se usan ya sea en maxilar superior o inferior, con cobertura parcial o total y dependiendo del caso del paciente, ¿no? Entonces acá nosotros vemos que la fisioterapia va a ayudar bastante y el paciente lo tiene que hacer ya sea a nivel muscular, a nivel de las lateralidades y también de los movimientos de abertura y cierre. También se ha descrito algunas complicaciones como la extravasación de líquido, la inflamación articular, el hematoma, la fractura de la aguja en el espacio intraarticular, el daño al nervio facial y complicaciones otológicas, ¿no? Inclusive hay una un poco rara, pero también se está describiendo en la literatura como una perforación intracraneal. Las contraindicaciones de la artrocentesis, las absolutas, sería la patología muscular y la artrogénica que tenga que ver con la anquilosis, así como patología infecciosa y también patología tumoral. Las relativas podrían ser enfermedad psiquiátrica, trastornos psicológicos e inflamación aguda de la articulación sinovial. De esta manera podemos decir que la artrocentesis o lavaje articular es una técnica quirúrgica sencilla porque disminuye el dolor y mejora el movimiento de apertura de la boca. Lo que sí se debe recordar es que es una técnica que, siendo sencilla, requiere una curva de aprendizaje. Entonces debe ser hecho por especialistas de preferencia. La artrocentesis se reconoce cada vez como una intervención quirúrgica de primera línea para la atención de urgencia en pacientes que no responden al tratamiento conservador. Las gracias por poder haberme permitido presentar este breve recuento de lo que es la artrocentesis temporomandibular y deseando que permanezcan bien sin bajar la guardia para continuar saludables. Muchas gracias.